septiembre y ya incorporamos a la transmisión nuevamente. Estuvo en la primera hora y ahora también en la segunda. Germán Stelling, que como decía es locutor, es creador de contenido, sobre todo apoyando a la isla de Margarita. Ahí vive, es navegado, un enamorado de Margarita y desde esa pasión, desde ese amor, pues está compartiendo un contenido valiosísimo para que conozcamos aún más y mejor a esa isla que tiene una cantidad infinita de fortalezas, sobre todo también de como comentamos en la primera hora, en cuanto a la gente que siempre recibe de la mejor manera, con mucho cariño y con esa manera de ser tan pintoresca que cautiva. Germán, nuevamente contigo en esta segunda hora ya nacional. Hola Gladys, honrado de nuevo estar contigo, de verdad gracias por la invitación y honrado de escucharte y de estar aquí presentando el programa junto a ti. Bueno, y vamos a hablar además de un día muy importante precisamente para los margariteños y se puede decir también para los venezolanos que son devotos. En el caso mío, yo soy mariana y bueno, mi virgen, digamos, la familiar es la Virgen del Carmen. De hecho, yo tengo el Ok. nombre también. Yo tengo tres nombres, igual que tú, Germán. En la primera parte le pusimos el micro sobre el significado de sus nombres y él tiene tres. Y en mi caso también tengo tres. Mi tercer nombre es del Carmen. Ok. Justamente por esa devoción familiar y además de la Virgen del Carmen también de la Divina Pastora, de la Virgen del Valle, y es un día muy especial, cada año justamente en septiembre se celebra en la región oriental, se prepara además con júbilo para una de las festividades religiosas más importantes de Venezuela. Pero háblame tú del ambiente, por ejemplo, que hay en torno a este 8 de septiembre, Día de la Virgen del Valle. Oye, un ambiente de muchísimo amor. Todos los devotos se paran muy temprano, incluso ni siquiera duermen. Hay veces que 2 días antes ya están rindiéndole tributos a la Virgen del Valle. Incluso muchas personas salen desde muy tempranas horas de la madrugada desde sus hogares, caminando hacia el valle para reencontrarse con su patrona de Oriente. Y de verdad que el ambiente que viví, porque vengo de allá, yo estuve ahí desde las 2 de la mañana hasta las 8 de la mañana asistiendo a 3 misas y de verdad que el ambiente que viví es impresionante, como todos nos subimos de alguna manera en corazón y en alma para rendirle tributo y se siente, se puede percibir a nivel del aire, se puede percibir cómo uno está tan inmerso en esa devoción. Conectado. Sí. De hecho, vamos a incorporar justamente a Román Delgado, quien es internacionalista. Él es abogado, es licenciado en filosofía, licenciado en educación, es teólogo, es profesor universitario, para revisar, hurgar en esa devoción, cómo se fue construyendo. Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Gladys. Una vez más agradecido con ustedes, con esa estación de radio que es mi preferida. Ay, gracias, qué lindo. Bueno, para conocer de ese origen, de ese fervor, ¿no? Porque me incluyo y sí, yo creo que la población venezolana es muy mariana, ¿no? En Sí, general, dentro de, por supuesto, de los católicos, de la religión católica, creo que la mayoría tenemos devoción a una o varias vírgenes. sí, la Iglesia Cristiana Católica tiene una historia muy grande con la Virgen María desde sus comienzos. Desde el comienzo de la Iglesia, la Virgen María fue sustituida, por supuesto, por toda esa mitología después de la legalización del cristianismo y por el emperador Constantino en el siglo IV después de Cristo. El cristianismo se va a consolidar como la religión en Europa, en toda la cuenca del Mediterráneo, y en esa expansión del Imperio Romano va a llevar sumamente el cristianismo hasta arriba, hasta el Imperio Carolingio, Carlos Magno. En el año 800 después de Cristo, con la Iglesia Católica, hace esa como una especie de convenio donde se suma que los reyes deben ser en cierta forma bendecidos por el Papa y así de una manera u otra ser reconocidos como enviados de Dios en la tierra. Bueno, eso fueron parte de la historia de la humanidad, pero con respecto al punto que me haces en referencia a la Virgen del Valle, a lo que es la Virgen en Venezuela, pues la Virgen de Coromoto y la Virgen del Valle son sumamente importantes en este día. En este día 8 de septiembre, el obispo de Guayana, entonces el obispo de Guayana, Antonio María Durán, por concesión del Papa Pío X en 1911, corona a la Virgen del Valle, patrona del Oriente venezolano. Esa es una historia importante de conocer, porque es con el Papa Pío X, en 1911, cuando Antonio María Durán, el obispo de Guyana, corona, hace la concesión canónica a la imagen de Nuestra
Señora del Valle, patrona del Oriente venezolano. Es por eso que el 8 de septiembre se celebra en Venezuela la festividad en honor a la Virgen del Valle. Doctor Román, un gusto. Germán Stelling por aquí. Doctor, Adelante. me intriga saber, doctor, ¿usted es mariano? Bueno, yo soy cristiano y Okay. vengo de una familia muy católica. Soy un enamorado de Jesús, y por ser un enamorado totalmente de Jesús, puedo amar a su madre. Además, en el Evangelio de Lucas, cuando uno estudia teología profundamente, María es un ser sumamente puro, bendita eres entre todas las mujeres, se le aparece el ángel Gabriel y la escoge para ser la madre de Dios, la madre de Jesús, en ese Dios trino, un Dios Padre, un Dios Hijo y Espíritu Santo. Entonces, por supuesto que todos los que amamos a Jesús y que somos cristianos, amamos a su madre y a su familia completa. Sí, ahora esas diferentes manifestaciones, porque yo creo que también habría que entrarle un poco a eso, porque al final, bueno, son diferentes manifestaciones de, como bien explica la Virgen María, la Madre de Jesús, lo que representa obviamente cada una. La Virgen del Valle, la Virgen de Coromoto, la Virgen del Carmen, por mencionar tres, la Divina Pastora también, que genera esa procesión multitudinaria todos los años. Pues todas al final representan lo mismo, pero esas diferentes manifestaciones, ¿cómo se fueron presentando, digamos, un poco de la historia, de esa diversidad? Porque al final cada una tiene como su propia identidad dentro de lo que representa a la Virgen María. Sí, es una pregunta que se han hecho mucho en teología. Cuando uno estudia teología en la Universidad Católica, en las diferentes universidades de cristianismo católico, uno se hace esa pregunta. Pero bueno, es manifestaciones de la Virgen, que uno le pone la Virgen de Coromoto, como apareció en Guanare el 8 de septiembre de 1542, al indio Coromoto, se le aparece en Guanare, y después eso tiene su historia también muy particular, muy peculiar. Pero con respecto a esa pregunta que tú haces, la es muy válida, porque la gente dice, oye, ¿por qué tantas vírgenes? Pero a la final es esa devoción católica que los pueblos van también con sus costumbres, con sus modus vivendi, adoptando una virgen para ellos de su población. Eso lo hemos visto y bueno, quienes hemos vivido en varios países, en otros continentes. Yo estudié el Islam en Arabia Saudita, viví en Israel, estudié el judaísmo en Israel. Nosotros hemos visto que también se mezclan las costumbres con la genia y con la fe. Por ejemplo, el Islam que usted va a ver en Persia, en Irán, es un Islam muy diferente al que usted puede ver, por ejemplo, en el norte de África, que es sunita, o en Arabia Saudita, que es sunita. Entonces, vamos a ver diferencias en cada una de las religiones. Yo fui director general nacional de Justicia y Cultos en 1999, y en el año de Caldera fui asesor en esa dirección. Y entonces, cuando yo trabajé con todo esto, y por cierto que vi cuando el Papa Juan Pablo II inaugura el nuevo santuario de la Virgen de Coromoto en febrero de 1996, y escuchaba su homilía, y entonces vemos cómo las costumbres, y es más, la Iglesia Católica, que depende del Vaticano, va a dar fuerza a esas creencias regionales y a esas diferentes vírgenes, pero que todos llegan al mismo camino, que es la Madre de Dios. Es como decirle a ese pueblo, te concedo esa gracia, según el Papa, según el Vaticano, concede esa gracia, canoniza, y además va a reconocer que son una virgen, pero que a su vez todas representan a la Virgen María. Es una representación de cada una de la Virgen María. Doctor Román, una pregunta, y con respecto a la imagen como tal, ¿quién hace o quién dictamina que la imagen sea, bien sea con un hijo y con un bastón, bien sea con un velo completo, bien sea con un, no sé, con un vestido rojo? ¿Quién dictamina esos parámetros? Excelente pregunta. Excelente pregunta, Germán. Mira, la conferencia episcopal existe en cada estado, por lo menos en el occidente, en el mundo occidental, que es mayoría católica, cristiana católica. Entonces vamos a observar que existe una conferencia episcopal, y ellos le presentan a ese concilio del Vaticano esa Virgen. Entonces tienen que ver los milagros, tienen que ver a qué representación, cómo se apareció, cómo estaba vestida,
cómo debe estar esa Virgen vestida, qué color tiene. Entonces, eso es una pregunta interesantísima que hace Germán, y además legítima, porque nosotros cuando viajamos y vemos la Virgen de Chiquinquirá, y vemos la Virgen del Valle, y vemos la Virgen de Coromoto, y vemos otras vírgenes, la Virgen de Fátima en Portugal, y entonces vemos esa cantidad de vírgenes, pero son los pueblos, y está la conferencia episcopal, que en la conferencia episcopal tenemos monseñor, tenemos obispos, tenemos arzobispos, tenemos cardenal. Entonces son parte de ese autoridades de la Iglesia que van a presentarle para aprobación del Vaticano esas imágenes de vírgenes, amigo Germán. Ok. Claro, pero al final, como dice usted, es una mezcla, ¿no? Es una mezcla así es, de la creencia popular, de la identidad local, con lo que va determinando la Iglesia, ¿no? Y así se ven diversas religiones, Gladys. El judaísmo es que nace diferentes judaísmos sefarditas, así tenemos las diferencias también judíos en el Asia, que además tienen sus propias costumbres. Entonces vemos también musulmanes con sus diferentes costumbres, y eso no solamente en el cristianismo, eso sucede en todas las religiones. Yo que trabajé, que ha sido mi trabajo y han sido parte de mis estudios y de mi vida. Sí, pero sin duda es un pueblo muy mariano y se llena de júbilo en días como el de hoy. Así es, estamos justamente hablando y hemos estado hablando con Román Delgado, internacionalista, abogado, licenciado en filosofía, licenciado en educación y teólogo, profesor universitario, sobre conmemoraciones importantes para este 8 de septiembre, como es, por supuesto, el Día de la Virgen del Valle y todo lo que implica, todo lo que se organiza alrededor de este día y la aparición de la Virgen de la Coromoto en el estado portuguesa. Para terminar, quería decir, señor Delgado. Bueno, lo que quiero agregar es que el pueblo de Venezuela hoy tiene esas festividades. Hoy es viernes, entonces pueden ir a sus iglesias, están en sus casas, aquellos los que tienen una devoción, como tú bien lo dijiste. Yo soy mariana, lo dijiste al principio, hace unos minutos, de la conversatorio, que expresas además con esa alegría, con esa fe que eres mariana. Entonces es bonito ver que existe esa fe y esas creencias que son nobles y muy loables, porque llevan un camino de nobleza según los santos evangelios y las epístolas de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Entonces nosotros tenemos esa herencia todo en el Nuevo Testamento. Sin duda. Gracias por haber estado con nosotros y haber incorporado esos datos interesantísimos a propósito de lo que se conmemora justamente hoy, por lo cual lo hemos llamado a nuestro invitado Román Delgado. Gracias, profesor. Tenemos que hacer una pausa, querido Germán. Y al regreso... Datos, tú te encargas de presentar a nuestro siguiente invitado para hablar de esas películas venezolanas que son impelables, que deberíamos tener en esa lista de las 5 mejores y en algún momento buscarlas y ver.